Muy buenas noches, mi nombre es Manuel López Sáenz y hoy es 16 de octubre del 2018. Esta es la transmisión número 9 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio, eh, un espacio dedicado a la promoción de la cultura, de la cibercultura por un consumo inteligente y una producción inteligente de contenido en la red. Saludos Perla Mérida, Angélica Mendoza, Antonio Paoli, que se están incorporando a esta transmisión. Sean ustedes bienvenidos. Vamos viendo quiénes más se conectan por aquí. Yo quiero verificar, siempre pongo en otra computadora la transmisión para ver cualquier tema de que esté bien la imagen, de que se esté reproduciendo adecuadamente. Vamos viendo aquí, sí, parece que todo está correcto. Entonces, esperemos que se vayan incorporando en el transcurso de la transmisión. Y déjenme bajarle el volumen porque ya vi que está el volumen. Exacto. Vamos a compartir. No. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Se está incorporando por aquí Alicia Mel, Alberto Armando Ponce. Saludos, saludos a todos, a todas. El día de hoy, Jocelyn Ramos, saludos. Bienvenidos, bienvenidas a este contenido. Estaba yo viendo el día de hoy que no aparecían los videos que estoy subiendo después de las transmisiones aquí en vivo. Subimos, saludos Gabriela Bonifacio, subimos los videos al canal de YouTube Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo, al cual les invitamos a que se suscriban, que compartan los videos, que les den like, para que nos ayuden a difundir el contenido. Saludos Viridiana Molina, Su Mateos. Y resulta que no aparecían, que estaba bloqueado el canal. Entonces ya ahorita ya pude entrar, pero resulta que empiezan a haber algunos ejercicios de censura aparentemente de los videos en YouTube de este contenido. Entonces pues hay que estar atentos porque pues de lo que se trata es de aprovechar el espacio y capitalizarlo como una herramienta de difusión. Vamos a subir el volumen porque parece que está un poco bajo. Y pues en el pleno ejercicio de la libertad de expresión que nos potencializan este tipo de recursos. Bueno, pues vamos a iniciar con las secciones de este contenido informativo, no sin antes recordarles la importancia pues de que nos estén constantemente pidiendo contenido, que ustedes propongan qué tipo de información es la que les interesaría tratáramos por acá. Por ejemplo, ya muy cercano a la transmisión, por eso no lo incluí, pero la doctora María Teresa Guerra Mesa nos hizo llegar un contenido sobre despidos injustificados que se están dando en Puebla, en el ayuntamiento de Puebla, en este contexto pues de la transición también allá en el estado, que ahorita el Tribunal Electoral del Estado de Puebla calificó la elección, validó la elección a pesar de que pues hay una serie de irregularidades. Entonces por ahí la idea es que estos contenidos nos lleguen con el suficiente tiempo para incorporarlos al contenido, al programa, y podamos tratarlos de esta manera a partir de las propuestas que ustedes nos hagan. Pues gracias a la doctora María Teresa Guerra Mesa, que por cierto fue mi maestra del seminario de tesis 1, si no recuerdo mal, en la maestría en ciencias de la educación. Y bueno, pues un saludo para ella y para todos. Saludos a Itzel, que se está incorporando también, Anne Tinoco. Saludos, buenas noches e iniciamos la primera sección como de costumbre, hashtag México en el mundo. En esta ocasión seleccioné una noticia que me pareció muy interesante y por eso el nombre del contenido en esta sección, hashtag narcotúneles por doquier. Esta noticia o esta nota informativa se publica el día de hoy en el periódico español El Mundo de aquel país. Está firmada por Pablo Scarpellini
y se titula Descubren un sofisticado narcotúnel equipado con raíles entre la frontera de México y Estados Unidos. Y aquí pues tenemos una serie de situaciones que reflexionar al respecto. Saludos Nelly Valderas que se está incorporando también. ¿Cómo se está viendo nuestro país en el exterior? ¿No? Un país lleno de narcofosas, lleno de narcotúneles, lleno de arreglos bajo la mesa, en lo oscurito, lleno de arreglos bajo tierra o de paso, tránsito de personas, de mercancías, por construcciones subterráneas, obviamente clandestinas. Saludos a Rocío Marín, López Lomena, que también se están incorporando, bienvenidas. Y que bueno, esto, saludos Nelly Valderas, y que esto pues nos habla de las circunstancias en las que estamos viviendo, pero cómo se está proyectando estas circunstancias. José Luis Garduño, saludos. Su Mateo, saludos. ¿Cómo se están proyectando estas circunstancias hacia afuera de nuestro país? ¿No? Para que no nos digan o nos quieran pintar que el problema fundamental en este momento tiene que ver con la transición, que tiene que ver con quién toma el protagonismo o quién no lo toma, quién asume las responsabilidades que le corresponden o no las asume, y algunos temas que están colocados de manera muy fuerte en los medios masivos de comunicación, como la cuestión del aeropuerto, entre otros aspectos. No, bueno, pues la mirada que se tiene en nuestro país en el exterior es verdaderamente preocupante. Tiene que ver con esta crisis de violencia, con esta crisis humanitaria, con este estado de indefensión en el que nos encontramos la mayoría de los ciudadanos frente a la delincuencia organizada, frente a la inoperancia del Estado mexicano o la complicidad, ¿no? La infiltración de el crimen organizado en las estructuras del más alto nivel del Estado mexicano. Y esto es lo que encontramos aquí. Descubre entonces este narcotúnel y llama la atención porque pues además, para hacer una construcción de esta naturaleza, Fabi Méndez, bienvenida, buenas noches, de esta naturaleza en un país como el nuestro y que tiene entrada en México, pero que tiene salida en Estados Unidos también, pues se requiere de una gran cantidad de personas, se requiere de una planeación, de infraestructura, de recursos, y alguien tuvo que haber visto algo en el proceso de construcción, y la verdad es que esto lo que devela es pues la complicidad de las autoridades fronterizas de México, de los Estados Unidos, en relación a estas actividades de la delincuencia organizada. Dice la nota: las autoridades creen que estaba destinado a transportar drogas y controlado por los cárteles mexicanos. ¿A poco? El narcotúnel más largo entre México y Estados Unidos. Descubren este narcotúnel en la ciudad fronteriza de Tijuana, en nuestro país. Cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Dicen, esto es totalmente increíble, ¿no? No se puede creer que una obra de esta magnitud no pueda ser detectada, no pueda ser advertida. Lo cierto es que muchas veces saben de este tipo de construcciones pues por la investigación periodística, y ya es imposible tapar el sol con un dedo cuando sale la información a la luz. Adri Zamora, Lisbeth Ortiz, saludos, que están incorporando. Bien, dice la nota: el martes las autoridades mexicanas anunciaron el descubrimiento de otro túnel entre la localidad de Jacume, Baja California, y que ya había alcanzado territorio estadounidense por el condado de San Diego antes de ser descubierto. La entrada estaba situada en una residencia privada en Jacume, a muy poca distancia de la frontera de los Estados Unidos. Por ejemplo, estas residencias, a quienes pertenecen, cómo se hizo la compra de estas propiedades. No podemos pensar que un gobierno como el de los Estados Unidos no sabe de estas operaciones, no tiene el control, el registro, quién es el propietario, cómo se está moviendo el dinero en este país, en aquel país y en este. Las entidades de fiscalización tienen la posibilidad de reconocer esto, y la verdad es que
lo que se devela aquí pues es una profunda complicidad entre el gobierno de ambos países y el crimen organizado. Saludos Adri Zamora, Karen MB, saludos, buenas noches. Dice, del lado mexicano tenía unos 10 metros de profundidad y estaba equipado con la última tecnología para transportar droga, incluyendo un sistema de raíles y otro de paneles solares para manejar la ventilación y la iluminación dentro del túnel. Incluso, bueno, esto es algo interesante porque lo que nos está dando a conocer esta nota y lo que se habla sobre este narcotúnel es que se cuenta con la tecnología más avanzada, pero también con una visión de sustentabilidad. Es decir, no se utiliza la energía convencional, se utiliza energías verdes, energías limpias para tener en buen funcionamiento este conducto por el cual seguramente pasan mercancías ilegales de todo tipo, incluso también el tema del tráfico de personas, entre otros aspectos. Y bueno, pues aquí también cabría la reflexión en el sentido de si ya hasta la delincuencia organizada está buscando otras alternativas de consumo energético, ¿por qué los estados-nación, un país como el nuestro, no está pensando también en esa alternativa? En este caso, pues no para una actividad delincuencial, por supuesto, pero sí para procurar el cuidado, la preservación del ambiente y el uso de energías amigables con la naturaleza en este sentido, ¿no? Dice, túneles sofisticados como este toman mucho tiempo y dinero para poderse construir, confirmó el agente Takae Mitchell al diario Los Angeles Times. Cuando los encontramos suele ser un acontecimiento importante, pero otra vez insistimos en esto. La verdad es que es increíble que nos quieran vender la idea de aquel lado de la frontera y de este lado, de que no pueden detectar este tipo de actividad, tanto por el dinero que implica, la infraestructura, la cantidad de personas, los recursos, las entradas y salidas de un lado, en este caso de México, por otro lado de los Estados Unidos, de este tipo de construcciones. Es totalmente imposible pensar que pase inadvertido la planeación, la construcción y ya el uso propiamente de estos túneles para los gobiernos de ambos países y las autoridades competentes. El nuevo túnel es solo una muestra de la guerra latente contra el narcotráfico a ambos lados de la frontera y que cada día se cobra una media de 76 vidas. 2017 fue el año más violento, esto es algo de lo que ya hemos comentado por aquí, de las últimas 2 décadas, con 28,000 muertos en un año en nuestro país, un país que se supone que tiene instituciones fuertes, que tiene una democracia en desarrollo, pero que tiene pues la posibilidad o arrojó la posibilidad de una transición de poderes a nivel federal pacífica en el mes de julio pasado, un país que es una de las principales economías de la región, que evidentemente tiene un tema de muy mala distribución de la riqueza que se genera, pero en medio de todo eso, pues tenemos prácticamente una condición similar a la de países que se encuentran en un conflicto armado en sus propias fronteras, un conflicto, una guerra civil, como decíamos en otros programas, el caso de Siria u otros países en África que se encuentran también en situaciones de enfrentamientos bélicos entre la población y las fuerzas armadas de aquellos estados nación. Entonces es verdaderamente lamentable la situación, el panorama que estamos retratando hacia afuera de las fronteras por las circunstancias en las que estamos viviendo, un país en el que no solo se construyen narcotúneles, sino también se acostumbra a hacer las cosas por debajo de la mesa, por lo menos en lo que tiene que ver con las autoridades, el gobierno y pues esta relación ya a todas luces ventilada entre el gobierno mexicano y la delincuencia organizada. Saludos Mafer Mesa, saludos al maestro José Cardosa, bienvenidos. Buenas noches, maestro.
Entonces, pues tenemos aquí, dice, una media de un fallecido cada 18 minutos, según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. La situación es sumamente delicada y bueno, lamentablemente esta es una de las fotografías que salen de nuestro país hacia el mundo y cuáles son las circunstancias en las que estamos viviendo. Cerramos esta sección México en el mundo con el contenido del día de hoy, hashtag narcotúneles por doquier. Y vamos ahora a la sección, a la hashtag la agenda nacional. El día de hoy pues compareció en la Cámara de Diputados la secretaria anteriormente de Desarrollo Social, hoy la secretaria de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, y en el contenido que se desprende del portal de noticias digital La Silla Rota, el día de hoy se genera la nota titulada Exigen castigo a Robles por desvíos. Ella asegura que sufre violencia política de género. ¿Qué tal esta mujer? ¿Qué tal la manera ya tan desesperada de tratar de defender evidentemente algo que es indefendible, y es su actuación, su proceder como funcionaria federal en dos secretarías fundamentales, la Sedesol, la Sedatu, que tienen que ver precisamente con aspectos de políticas públicas, de políticas gubernamentales para atender a los sectores más vulnerables de la población. Y lamentablemente en estas dos secretarías en que ha participado la funcionaria, pues lo que vemos es que se aprovechan los recursos que tendrían que ser destinados a estos sectores más vulnerables de la población para pues seguir desviando los recursos, utilizando empresas fantasma, utilizando triangulación de dineros que van de una institución a otra y después nadie sabe dónde quedaron los recursos, y estos recursos evidentemente son utilizados para engrosar los bolsillos de las autoridades, para destinarlos de manera ilegal a campañas electorales, para utilizarlos en la compra de bienes o engrosar las cuentas bancarias de funcionarios de todo nivel. Esta es la triste realidad. Y bueno, dice aquí la nota, la diputada Sandra Olvera del partido Morena exigió a Robles sea castigada por ser cómplice de los desvíos durante sus gestiones en Sedesol y la Sedatu. Incluso el diputado Emanuel Reyes del PRD le pidió renunciar al cargo. Y aquí diríamos, ¿y ya para qué? El asunto aquí es que verdaderamente, saludos Stipan, eh, eh, se esclarezca dónde están esos recursos, porque eso es lo más importante. ¿Dónde están los recursos? Investigar para saber a dónde se fueron los recursos, recuperarlos y utilizarlos, encauzarlos para los sectores estratégicos, para los sectores de la población en donde más se requieran estos apoyos. Es decir, tenemos que pasar a esa lógica de recuperar los bienes, el dinero, los recursos que se han robado tanto por funcionarios como por contratos relacionados con la entrega de bienes, de recursos, propiedades de la nación, de todos los mexicanos. Tenemos que recuperar esos recursos y ponerlos a disposición de la población y también para impulsar el desarrollo de este país. Dice, las mujeres, en otra de las intervenciones, porque esta funcionaria dice que es víctima de violencia de género, que en realidad no es un tema de que haya incurrido en una pues actuar corrupto, poco transparente, sino que se le ataca porque es mujer, dice Rosario Robles. Las mujeres hemos recuperado espacios, le dice la legisladora de Morena a la funcionaria, pero usted no nos representa, pudiendo quedar como la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar que estuvo en funciones en ese cargo, toda vez que salió del gobierno de la Ciudad de México el entonces jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas para irse a la candidatura presidencial.
Dice, está quedando como la mayor cómplice de este gobierno. Feminismo no es sinónimo de corrupción, le dijo la legisladora. ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres? Eso nos preguntamos todos. ¿Dónde quedaron los más de 2,000 millones de pesos que se destinaron precisamente a la Sedesol cuando ella era secretaria de Desarrollo Social, en la Universidad del Estado de México, en la de Colima, en la de Morelos o en las empresas fantasma que usted toleró, le reclamó la legisladora, en cuentas en el extranjero quizá, en campañas políticas de algún partido oficial o tal vez en caballos de pura sangre? Ahí tal vez está el dinero. Siendo usted una mujer sagaz y preparada, dejó que estos miles de pesos desaparecieran. ¿Por qué permitió este delito? Quizá es cierto que no aparezca su firma, pero sí se hizo con su consentimiento porque usted era la titular, ¿o no? Le cuestiona esta legisladora de Morena. Y pues así fueron pasando los reclamos en esta comparecencia. Evidentemente, pues los funcionarios de gobierno están obligados a presentarse como parte ya de la glosa del informe presidencial, el último informe presidencial del presidente Enrique Peña Nieto, y pues están obligados a contestar a los legisladores y contestar por escrito posterior a su comparecencia, toda vez que no hayan tenido la información necesaria para contestar en ese momento los cuestionamientos de estos representantes populares. Pero aquí algo importante es, por un lado, los reclamos, por otro lado, la manera tan fácil en la que se quiere desmarcar de los señalamientos de corrupción, aludiendo que se trata de un tema casi casi de bullying por ser mujer, pero el asunto va más a fondo. La Auditoría Superior de la Federación reveló un fraude al erario público por más de 7,700 millones de pesos. Eso es lo que ha arrojado la investigación al momento a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, vía principalmente en las dos secretarías que encabezó, la segunda que todavía encabeza Rosario Robles, la Sedesol y la Sedato, conocido como la llamada estafa maestra, en la cual incluso estuvieron involucrados universidades de diferentes estados en el país, y que por supuesto también alcanza al ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, quien también fue secretario de Desarrollo Social en este sexenio. La Auditoría Superior de la Federación presentó un total de 16 denuncias contra la Sedesol. Algunas se interpusieron desde el año 2015, es decir, hace 3 años, pero hasta este momento no hay señales de que la PGR haya llevado a cabo las indagatorias correspondientes. En 2015 se interpusieron 6 denuncias por inconsistencias en la cuenta pública de 2013. En ese año se suscribieron 4 contratos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 2 con la Universidad del Estado de México. El monto total de la irregularidad fue de 866,600,572 pesos. Para 2017 se presentaron 9 denuncias por inconsistencias de la cuenta pública del 2014, cuando se suscribieron contratos con la UAM, con la UAMOR, la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Radio y Televisión de Hidalgo, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México y la Universidad Politécnica de Texcoco. El monto en este segundo ejercicio fue de 1,931,671,000 pesos, de los cuales no sabemos su destino. Evidentemente no fueron utilizados para el apoyo a los programas sociales como Prospera, las pensiones a los adultos mayores, las becas, es decir, no llegaron a donde tenían que llegar esos recursos, y lo que se utilizó fue un mecanismo precisamente de triangulación para decir que el gobierno federal había liberado los fondos, la Sedesol había recibido los recursos
y luego participaron instituciones, tristemente universidades públicas, que se vieron involucradas por acción u omisión en este procedimiento de malversación de los recursos, de los fondos derivados de nuestros impuestos que deben de ser destinados a los programas sociales. Entonces, pero no obstante, todavía hay 5 denuncias, o sea, mientras la secretaria actual de la SEDATU dice que lo que se trata es de una persecución política y de una persecución por cuestiones de género, pues todavía existen investigaciones en curso. En el 2016 ya en la SEDATU por un desfalco de 271.891.000 pesos. En el 2016 otro desfalco de la SEDATU por 450.060.060.696 pesos. Y en el 2016 también otro por 97.268.290 pesos. En el 2016 también en la cuenta pública de la SEDATU un desfalco más por 356 millones y otro de la Sedesol en 2016 por 353 millones. Entonces aquí tenemos todavía no solo las investigaciones que ya demostraron el desvío ilegal de los recursos, sino investigaciones, por lo menos 5 más que están en proceso y que están en vías de acreditar la malversación de estos fondos, de estos recursos para el apoyo a los más necesitados. No obstante, también hay que recordar que dentro de las investigaciones se acreditan nexos entre Rosario Robles a través de la Sedesol y el gobierno de Veracruz del entonces gobernador en funciones Javier Duarte, quien hoy está enfrentando un proceso, pero que también está lamentablemente a punto de ser liberado y se le ha impuesto una multa totalmente irrisoria de 56,000 pesos, considerando pues los desfalcos que él y su esposa le hicieron al erario público del estado de Veracruz. Entonces, pues así la situación. Comparece Rosario Robles, se defiende como gato por boca arriba, pero la realidad es que estamos hablando de millones y millones de pesos que no sabemos a dónde fueron a parar y que es el momento de pedir cuentas, de investigar a fondo, de localizar esos recursos, de recuperarlos y de destituir a quien se tenga que destituir, sancionar a los funcionarios, en este caso a la funcionaria, prohibirle, inhabilitarla de por vida para que vuelva a desempeñar cargos públicos y desde luego lo más importante, recuperar el dinero para utilizarlo en quienes más lo necesitan. Esa es la circunstancia, es la situación del día de hoy. Y en otro contenido que es además vinculante a esto que estamos señalando como parte de la agenda nacional, hashtag la agenda nacional, el contenido del día de hoy es hashtag la infancia de México sumida en la extrema pobreza. Esta es también una situación verdaderamente lamentable. Uno de los sectores más vulnerables de la población en cualquier país, pues es desde luego la infancia, y ahí hay un presente que atender y un futuro que garantizar. Y la verdad es que lamentablemente en nuestro país los niños, los jóvenes de los sectores más vulnerables, que son el sector mayoritario de la población, pues se encuentran en un estado de indefensión, no tienen oportunidades de estudio, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a los servicios básicos, son fácilmente cooptados por la delincuencia organizada. Y bueno, pues esto nos pone en una situación de crisis humanitaria, pero también de vergüenza y de inoperancia por parte de las instituciones del Estado, que entre otras de sus funciones tendría que garantizar el bienestar de la población en su conjunto, pero particularmente el bienestar de este sector tan importante que es la infancia, los niños. Dice la nota en el portal de noticias, sin embargo, publicada como editorial
el día de hoy, 16 de octubre, los niños en México son 17.5% más pobres que hace 8 años. Esto lo acredita en un informe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que coloca, a nuestro país entre los 5 peores países miembros de la organización, en el caso de México como país invitado de este organismo, y que pues evidentemente esta es una tarea que hay que atender de manera inaplazable. México, dice la nota, es uno de los 5 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde más creció la pobreza infantil durante la crisis económica, según un informe divulgado el día de hoy. Los autores del estudio destacaron que en casi 2/3 de los países hubo un crecimiento de la pobreza infantil lamentable relativa entre 2008 y 2015, y en este último año, perdón, se nos movió aquí un poco, en un 13.5% de los niños de la OCDE, es decir, en conjunto de los países miembros, se podían considerar pobres. Es decir, y aquí vale la pena también identificar que pues dentro de este organismo hay países de los llamados primermundistas. México se encuentra entre los 5 países con el peor rezago en la materia. En contraste, Grecia fue el país donde más creció la pobreza durante la crisis económica. Y bueno, aquí también ya tuvimos la confesión de parte de Cristina Lagarde como funcionaria principal del Fondo Monetario Internacional, quien pues asumió que prácticamente este organismo y la Unión Europea pues dejaron caer en la ruina a Grecia para salvar el euro y para salvar la estabilidad de la Unión Europea. Y esto pues tuvo desde luego un impacto en los más vulnerables de la población en aquel país, en este caso los niños. Sobre la base del primer indicador, el porcentaje de niños pobres aumentó en 27.2% entre 2008 y 2015 hasta el 40.9% y en 8.5 puntos en España hasta alcanzar el 28.9% de crecimiento de niños en situación de pobreza. Italia fue el país que más se acercó a España con un incremento de 6.3 puntos porcentuales hasta un 20.4% de niños pobres. Pero aquí también vale la pena identificar que entre estos países, por ejemplo, el caso de Estados Unidos tiene un 19.3% de su población infantil en situación de pobreza. Estados Unidos. México tiene al 17.5%, Portugal el 14.5%, Japón el 14.6% de niños en pobreza. En contraste, los países nórdicos siempre dando el ejemplo. El caso de Finlandia, por ejemplo, solo el 1.8% de su población infantil está en una situación de pobreza. El caso de Dinamarca, el 2.2%. El caso de Suecia, con el 2.6% de sus niños. Y el caso de Noruega, con el 3% de los niños en aquel país en situación de pobreza. Por supuesto, en este caso, la tarea es que ningún niño, ninguna persona carezca de lo fundamental, que ningún ser humano sea privado de los elementos y recursos necesarios para tener las propias condiciones que le permitan desarrollar sus habilidades, sus capacidades, alcanzar el bienestar y sobre todo el ser feliz. Esta cuestión de tratar el tema de la pobreza a través de cifras siempre invisibiliza a las personas de carne y hueso, y es algo que no debemos de perder de vista. Pero bueno, aquí están las cifras y el contraste. En ese caso, los incrementos más pronunciados de pobreza infantil entre 2008 y 2015 se constataron en Eslovaquia, con el 5.4% hasta el 14.8%, así como en Francia, Hungría, Grecia, Italia, Lituania y Suecia, 2 o más puntos en todos ellos. Es decir, el rango de incremento, de crecimiento de niños
en situación de pobreza. 2 de cada 10 son pobres o en extrema pobreza. Yo creo que aquí sí se queda corto el informe en el caso de nuestro país. El pasado 9 de mayo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destacó que el 51.1% de los niños y niñas y adolescentes mexicanos, fíjense, la mitad de este sector poblacional en nuestro país, niños y adolescentes, viven en situación de pobreza. En su informe anual alertó que hay 19.6 millones de menores que afrontan esta problemática y de ellos 2 de cada 10 están en pobreza extrema. El 96.2% de quienes tienen entre 6 y 14 años, fíjense, 6 y 14 años, una etapa de la vida crítica de pleno desarrollo físico, cognitivo, en donde los niños, los jóvenes tendrían que estar con sus familias, siendo cuidados, siendo queridos, en los espacios públicos, con los mejores recursos y herramientas que la cultura y la sociedad pueda brindarles para su sano desarrollo, desde luego en las instituciones educativas, con las mejores condiciones y los mejores profesionales para acompañarlos. Pues resulta que esta población no tienen la posibilidad de asistir a clases, pero a pesar de los avances que se han dado en este tema, más de 4 millones de estos niños y de estos adolescentes están fuera de la escuela, no acuden a la escuela, y más de 600,000 se encuentran en riesgo de dejarla. Un tema fundamental que debe de medir o darnos por lo menos una idea de cómo está la situación del desarrollo en un país es en qué condiciones se encuentran sus niños, sus jóvenes, y cuáles son las posibilidades de que esos niños y jóvenes, conforme vayan avanzando, conforme vayan creciendo y accediendo a la educación, a la salud, al deporte, a la cultura, a la ciencia, tienen o no posibilidades de salir de la situación socioeconómica en la que se encuentran, tienen o no posibilidades de movilidad social. Y la realidad es que si estos niños, estos jóvenes no están ni siquiera pudiendo acceder a la escuela y no tienen los servicios básicos, pues evidentemente no solo no van a salir de la pobreza, sino además van a desarrollar mayor situación de marginación. Esto evidentemente es un alimento para problemas de inseguridad, de violencia, de insatisfacción, de encono, de descontento social, que a la postre pues también estamos padeciendo todos, porque estos problemas pues no están aislados o focalizados solo en un contexto, forman parte de la realidad en la que vivimos todos, en este caso los que habitamos este país. Pues así la agenda nacional el día de hoy es cruda, pero esa es parte de la realidad que estamos viviendo. Por un lado, el desfalco desde las secretarías del gobierno federal que están encargadas o que tendrían que encargarse de la atención a los más vulnerables, el desvío de los recursos, y por otro lado estos datos duros, abrumadores sobre nuestros niños y nuestros jóvenes, su situación de pobreza, su situación de rezago, de marginación, y por otro lado la nula o las muy pocas posibilidades de salir este sector poblacional de la marginación, de la pobreza, lo cual alimenta otras problemáticas que estamos viviendo como país y que nos sumen desde luego en un círculo vicioso. Pues ahí está las notas de la agenda nacional el día de hoy. Se han incorporado más. Sergio, por ahí está el maestro Leo B. Ortega, saludos. Perdón, sí estaba viendo quiénes se incorporaban, pero de repente me distraí un poco. Pues a ver si nos pueden comentar qué opinan sobre esta situación. Por un lado, la fotografía de nuestro país en el exterior, los narcotúneles, la impunidad, la corrupción, la complicidad de las autoridades de México y Estados Unidos con la delincuencia organizada. Por otro lado, este tema de la corrupción en las secretarías encargadas de la atención a los sectores más vulnerables de la población, este tema de nuestros niños. Hay aquí muchas estudiantes, maestros en servicio, pues que atienden a este sector de la población en nuestro país. ¿Qué opinan? ¿Qué viven?
cotidianamente en las escuelas en relación a la condición de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. A ver si nos pueden regalar sus comentarios y participar aquí de manera interactiva en la transmisión. Pues vamos a la siguiente sección del día de hoy. Como de costumbre tenemos México en el mundo, la agenda nacional, y ahora vamos a ir precisamente a la sección hashtag puré de chayote. Recordemos que en esta sección le dedicamos un tiempo al análisis de aquellos contenidos producidos por llamados periodistas o pseudo periodistas afines al régimen y cuya afinidad particularmente tiene que ver con la asignación de recursos por parte del gobierno federal a las empresas o propiamente a los grupos de producción de contenido informativo en internet y en otros espacios por parte de estos personajes que son conocidos como los chayoteros, porque producen nota periodística a modo y al gusto del mejor postor, sea el gobierno, sea alguna autoridad, sea algún grupo de interés económico que esté pagando la nota, que esté pagando el chayote y que en este caso esté generando este tipo de contenidos que vale la pena decir en este momento se están caracterizando por contribuir de manera muy irresponsable al encono, a la confrontación, tanto en los medios virtuales como en los espacios públicos de distintos sectores de la sociedad mexicana, incumpliendo evidentemente con un aspecto fundamental que es la responsabilidad social que como comunicadores tienen. Son parte yo diría, los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación son parte de la educación de un país, porque acercan información que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con pues la noticia del día a día, de los acontecimientos de nuestras comunidades, de nuestro país en su conjunto, y en ese sentido pues están modelando una manera de convivir, una manera de retratar el acontecer cotidiano de nuestro país. La información que brindan tendría que servir para tomar postura, para tomar decisiones, para formar conciencia, y lo que estamos viendo pues es que lo que se busca es desinformar, manipular, invisibilizar problemáticas importantes de nuestra sociedad sobre la cual pues todos los ciudadanos tenemos que informarnos y tenemos derecho a ser informados y también tenemos que participar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el puré de chayote que dedicamos el día de hoy a nada más y nada menos que este comunicador de nombre Pablo Iriart. Pablo Iriart es un periodista de origen chileno que ya tiene tiempo radicando aquí en México y que en los últimos años se ha caracterizado por ser un claro devoto del salinismo, ¿no? Es un periodista que ha estado muy vinculado a Carlos Salinas de Gortari y a los presidentes que le han precedido en el poder aquí en nuestro país, el caso de Fox, por supuesto previo a Fox el caso de Cedillo, el caso de Felipe Calderón y el actual Enrique Peña Nieto. Generalmente se le observa a este pseudo periodista con un estilo editorial de mucho encono, de mucha provocación, de mucha virulencia verbal y particularmente con una intrincada descalificación hacia los opositores de pues sus jefes, hay que decirlo así de esta manera, pero además el contenido del día de hoy le puse la etiqueta, el hashtag Iriart sobrino de Pinochet, porque además una característica que tiene este personaje es que es sobrino político del dictador militar en Chile en la década de los 60, 70, Augusto Pinochet.
Él es sobrino directo de la esposa, de la entonces esposa de Augusto Pinochet. Y bueno, me queda claro que en su manera de expresarse, en su manera de construir contenido, a modo, pagado por supuesto, devela su vena autoritaria, su vena fascista, su vena de desprecio por la democracia, su desprecio por el reconocimiento e inclusión de los sectores de toda una sociedad, de todo un pueblo como es el nuestro, el mexicano, tan diverso, tan plural, constantemente minimizando a los opositores del régimen. Y bueno, pues aquí tenemos que esta vena autoritaria, esta vena antidemocrática, pues le viene de familia. Nada más y nada menos que el genocida, el asesino, el dictador Augusto Pinochet es tío de este personaje que a partir de hoy les invito a que lo llamemos Pinochetito. Pablo Iriart, alias Pinochetito, a quien dedicamos el puré de chayote del día de hoy. Y bueno, ¿cuál es la naturaleza de este personaje? Pues evidentemente su periodismo o pseudoperiodismo a modo. Y aquí tenemos una nota del portal de noticias Breaking Noticias, que titula: Pablo Iriart obtuvo una fortuna de 10.8 millones de pesos en contratos por parte del gobierno. De 10.8 millones de contratos por parte del gobierno federal. El gobierno mexicano continúa generando contratos con comunicadores mexicanos y eso explica la virulencia de estos personajes en radio, en televisión, en la prensa, que se dedican a estar atacando, pero ya de manera irracional. Incluso veía yo en Twitter estos días la etiqueta que impulsó Beatriz Müller, la esposa de Andrés Manuel, con el hashtag con los niños no, porque son ya tan eh, evidentes los ataques viscerales y además pagados por parte de estos chayoteros que están ya agrediendo a las personas y agrediendo además de manera cobarde a los menores de edad. En este caso se le han ido encima al hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, calumniándolo, atacándolo, burlándose de su aspecto, burlándose de que tuvo un accidente, criticándolo. Es una cosa verdaderamente infame, impresionante, lo cual evidentemente muestra pues la calaña, la calidad humana de este tipo de personajes. Son capaces de cualquier cosa, incluso de irse encima de lo más preciado que puede tener una familia, una sociedad, que son los niños, que además ellos, ¿qué culpa tienen en todo caso de las filias y las fobias de los adultos a ese grado de inmadurez, de desfachatez, de perversidad han llegado estos pseudocomunicadores y lamentablemente generan también el movimiento de algunos sectores desinformados de nuestra sociedad, ¿no? El gobierno mexicano, dice la nota, continúa generando contratos con comunicadores mexicanos. Sus fortunas han tenido un incremento significativo después de que Enrique Peña Nieto decidiera que la inversión en publicidad sería uno de los gastos más fuertes de su sexenio, que ese es otro aspecto. Tenemos un país con la mitad de la población sumida en pobreza, poco menos de la mitad de la población en pobreza extrema. Nuestros niños son más pobres cada vez, de acuerdo con la información que hemos proporcionado previamente en este contenido. Nuestros jóvenes igualmente no solo están sumidos en la pobreza, sino no tienen las oportunidades mínimas para desarrollarse de acuerdo con sus propias capacidades. Y estos
no solo son corruptos, desvían los recursos, sino que además los gastos que llegan a formalizar como parte de el uso del presupuesto por parte del gobierno, pues resulta que lo utilizan en lo más absurdo, en lo más superfluo, en lo menos trascendente, que es en este caso el manejo de la imagen. Claro, un gobierno inoperante, incompetente, corrupto, traidor, pues ¿qué le queda? Pagarse una imagen en los medios de comunicación afines, como son estos medios y estos periodistas chayoteros, y ahí es a donde se está utilizando nuestro dinero, ahí se van nuestros recursos, no se va a educación, no se va a salud, no se va a infraestructura, no se va a servicios, no se va a desarrollo tecnológico, científico, no se va a la generación de proyectos que muevan la economía en distintas regiones del país, que generen empleo. Se va al pago de la imagen en los medios del presidente y de los funcionarios del gobierno federal, y a los bolsillos de estos sinvergüenzas que se hacen llamar periodistas, como el caso de Pablo Iriart. Ahora toca el turno de revisar, decíamos, el caso de Pablo Iriart, que es una pieza clave para darnos cuenta cómo el dinero del gobierno puede alterar el compromiso periodístico. Y es que Iriart aprovechó el derroche de 40 mil millones de pesos que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad, una fortuna que se gastó solo en 3 años. 40 mil millones de pesos de nuestros impuestos se gastó Enrique Peña Nieto en 3 años en el pago de publicidad a su imagen y a su desgobierno. Revisando los contratos de la empresa Comunicación Extensa, Sociedad Civil, nos damos cuenta de que generó ganancias de más de 10.8 millones de pesos entre el 2013 y el 2017, de los cuales 10.1 millones corresponden a 3 años, 2015 a 2017. Los contratos entre Comunicación Extensa y el gobierno federal, que es una empresa vinculada a, por supuesto, Pablo Iriart. Pablo Iriart figura como socio administrador de esta entidad. Se dieron un total de 277.465 millones de pesos, 270.465 pesos, perdón, .52 a la empresa donde Pablo Iriart figura como socio administrador. Esto en los contratos que se asignaron en 2013, pero no para ahí el asunto. En 2014 también hubo contratos. Por ejemplo, aquí se habla de que instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, Pemex, la Secretaría de Salud, le garantizaron 457.586 pesos a este periodista chayotero Pablo Iriart, alias Pinochetito. Todas estas campañas publicitarias contratadas son en forma de banners o anuncios en la página de Pablo Iriart. Hasta se me traba la lengua del coraje de estarme enterando de todas estas atrocidades y desvío de recursos a los bolsillos de este sinvergüenza. La página es pabloiriart.com. Ahí se han pagado esta cantidad exorbitante de pesos en la publicidad oficial que ha ido a dar a los bolsillos de este personaje. La página pabloiriart.com ha fungido como el objetivo ideal para insertar la mayoría de estos millones de pesos que provienen del gobierno federal. El medio en donde se comparten columnas de Iriart, otros comunicadores y noticias del día a día no figura como una fuente de información relevante a nivel nacional, que este es otro aspecto. No solo se les paga cantidades exorbitantes, sino que además ni siquiera sus medios, sus portales digitales tienen en un momento determinado un ranking importante, un público extenso, sino que son grises como ellos mismos. Sin embargo, son favorecidos con partidas presupuestales exorbitantes. Por eso, justo ahora, en este momento, lo que estamos viendo es que este tipo de periodistas están furiosos porque ya de entrada se dijo que se va a recortar a la mitad el gasto del gobierno federal en materia de pago a los medios, en materia de imagen del gobierno. Y esa mitad del presupuesto que se va a recortar, la mitad que queda,
se va a asignar a los portales, a los periodistas, a los medios de comunicación que hacen contenido de calidad, que producen contenido de calidad, pero que además tienen un alto nivel de audiencias. Y ahí, por supuesto, personajes como Ricardo Alemán, como Cayo de Hacha, como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Ezra Chabot, o este personaje Pablo Iriart, pues no tienen, no figuran, no tienen posibilidad de proyección, no tienen posibilidad de seguir cobrando el dinero que están cobrando de manera vergonzosa hasta este momento de nuestros impuestos, entregado de manera impune e irracional por parte del gobierno federal. Entonces, esto durante los años que Pablo Iriart, él solo y con una página poco visitada, logró amasar 10.833.034 pesos con 55 centavos. Así las cosas. En contraste, por ejemplo, el portal de mayor audiencia en contenidos informativos en Internet, que es Animal Político, con millones de visitas aseguradas, no tuvo ni por asomo la cantidad que se le asignó a este personaje. Por ejemplo, el caso de Animal Político, en todo lo que va del sexenio se le entregaron recursos que no rebasan los 3 millones de pesos. Ese es el contraste que estamos haciendo. E insisto, Animal Político es uno de los portales, es el portal que mayor audiencia tiene en cuanto a contenidos informativos en Internet. Entonces, esa es la razón. Por un lado, la vena autoritaria que le viene de familia a este periodista chayotero, Pablo Iriart, alias Pinochetito, y por otro lado, la alimentación de dinero, de recurso público que han recibido de manera exorbitante, irracional e injusta para estar hablando bien de un gobierno que hoy día se está cayendo a pedazos, que ha dejado en ruinas al país y que ha dejado una estela de corrupción, de violencia, de sangre, de pobreza, que evidentemente tiene en una situación terrible de crisis política, humanitaria, económica a nuestro querido país. Esa es la función, y más allá, insisto, de identificar a estos periodistas para el escarnio, más allá de esto, de lo que se trata es identificar a este y a otros tantos personajes que podemos reconocerlos como chayoteros, para que reconozcamos que su línea editorial es inexistente, que su periodismo es una burla y que de lo que se trata en cualquiera de los casos es manipular la información, manipular la opinión pública para tratar de contener la inconformidad social frente a un gobierno, frente a unas instituciones absolutamente inoperantes, ¿no? Que han traicionado a este país, que han traicionado al pueblo, que han entregado nuestros recursos y que por fortuna ya se van, pero que antes que se vayan necesitamos que rindan cuentas y que devuelvan los recursos que a manos llenas han robado, que se han embolsado y que han entregado a sus amigos, a sus compadres, a sus socios, con quienes se han dedicado a saquear, a robar nuestro querido México. Entonces ahí tenemos, por eso dedicamos el día de hoy a este pseudo comunicador Pablo Iriart, alias Pinochetito, el puré de chayote. Nunca más este tipo de periodismo, nunca más este tipo de personajes. Basta ya de vernos la cara y además de robarnos el dinero para vernos la cara, para tratar de manipularnos. Puré de chayote para Iriart, alias Pinochetito. Bueno, pues vamos ahora, amigas, amigos, a la sección La Agenda AMLO. Rápidamente vamos a identificar algunas de las principales actividades del presidente electo Andrés Manuel. El día 9 de octubre se abrió una encuesta en Twitter y en otros medios digitales para plantear a los usuarios, a los seguidores, a los ciudadanos en general, cuál sería el nombre más adecuado para el Tratado de Libre de Comercio. Al momento,
el nombre más votado es el TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Para Andrés Manuel, según informó a medios, este nombre no es una cosa menor, es un aspecto importante que las siglas del tratado estén en español, que se conozca de qué se trata, qué países lo integramos. Y bueno, más allá de eso, desde mi punto de vista, lo verdaderamente importante de este tipo de tratados comerciales, pues son los beneficios que propiamente puedan traer en materia de generación de empleos, en materia de desarrollo económico, en materia de intercambio comercial, en materia de oportunidades de desarrollo para las sociedades y los países firmantes. Y bueno, al momento, un aspecto que ha quedado en el aire y que yo diría que es central es el tema de la homologación de los salarios, ¿no? Incluso el mismo Donald Trump en meses atrás estuvo planteando como condición, antes de que se llegara ya a la firma del tratado, como condición de la firma, que se homologaran los salarios, porque este es un tema bajo el cual se ha generado una discurso de competitividad de nuestro país en el exterior, ¿no? El gobierno federal dice que ha atraído inversión, que se han generado empleos gracias a esa inversión, pero lo que no dicen es que lo que van y ofrecen a los inversionistas es que aquí van a venir a pagar salarios que no representan ni por asomo la quinta, la cuarta parte de lo que tendrían que pagar a los trabajadores en sus países de origen. Y esto para nosotros actúa en detrimento de nuestras condiciones de vida, y para otros trabajadores en otros países pues también es una desventaja, porque de pronto pues claro que las armadoras, claro que las empresas quieren irse a otro lugar, quieren irse a un país como el nuestro, pero no están generando los empleos para sus trabajadores, ¿no? Y bueno, ahí la clase más afectada en ambos casos, tanto en México como en otros países, pues es la clase trabajadora, que es lo que verdaderamente nos debería de importar, ¿no? Entonces, bueno, más allá del nombre y de la encuesta que se abrió, lo importante es qué beneficios en duro, en lo palpable puede traer para la clase trabajadora de los países firmantes, en este caso México, Estados Unidos y Canadá. Canadá se sumó de última hora, y en este caso, insisto, desde mi punto de vista, lo más importante sería el tema de la homologación de salarios para permitir precisamente el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores en cualquier lugar del mundo, en este caso en los países firmantes. Esto el 9 de octubre. El 10 de octubre dice Andrés Manuel, contradiciendo al gran filósofo que sentenciaba que la historia no se repite: la final del béisbol de Grandes Ligas volverá a ser como el año pasado. Apuesto por Houston por sus peloteros latinos y voy Dodgers por su afición mexicana. Bueno, este es un comentario. Recordemos que los dueños de los Atléticos, del equipo de el equipo de Houston, me parece, de béisbol, lo invitaron a la final de este campeonato, pero bueno, él declinó la invitación porque pues tiene una agenda muy apretada, muy cerrada, en relación a pues lo que ha sido este periodo largo de transición. Dice Sergio Chavarría, saludos, aquí la familia escuchándolo. Pues muchos saludos a todos, Daniel Alcaraz también, a todos y todas que nos han estado escuchando y acompañando en esta transmisión del día de hoy. El 11 de octubre dice esto de la invitación, se le había invitado a esta final del campeonato, pero bueno, declina y agradece, y recuerda que pues aquí se va a estar impulsando como parte de la agenda del próximo gobierno también la práctica del deporte como un elemento para sacar a nuestros niños y jóvenes de pues los contextos de marginación, de rezago y también de ser víctimas de la violencia o de la delincuencia organizada. El 13 de octubre dice Andrés Manuel, ojalá pueda combinar siempre el trabajo en la oficina y la comunicación con la gente en la plaza pública. Esto, recuerden que siempre ha sido como una característica de Andrés Manuel,
en donde pues él busca tener ese contacto. Por eso ha sido también muy insistente en el tema del Estado Mayor Presidencial, de que no haya pues un cuerpo que lo acompañe, porque esto podría en un momento dado alejarlo del contacto con la gente, y desde luego pues esto es un aspecto que él considera fundamental para mantener esta comunicación y mantener este contacto con la realidad que muchas veces los gobernantes van perdiendo. Estoy viendo que se me está agotando la batería. Permítanme un momentito, no me tardo nada. Un segundo. Estos son los problemas de la transmisión en vivo. Disculpen ustedes. Voy a conectar rápidamente el dispositivo, porque si no ya nos quedamos sin energía y se nos va a apagar. Bueno, ahí está. Entonces decíamos pues este aspecto de la cercanía y del contacto con la gente. El 13 de octubre planteó la cuestión del Tren Maya. Recuerden que este es uno de los proyectos más importantes del próximo sexenio, además de la refinería, además del tema pues de las alternativas que se están configurando para el tema de la saturación en el aeropuerto. Recordemos que va a haber una consulta en breve para que participe la gente y manifestemos nuestra opinión en relación a la continuidad de la obra del aeropuerto en Texcoco o las alternativas de modernización del aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de Toluca y pues el aeropuerto o las pistas que se podrían abrir en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Yo comentaba en contenidos anteriores que también pues está el caso del aeropuerto Mariano Matamoros en Morelos, que está ahí y que es una infraestructura pequeña, pero que también podría en un momento dado ser modernizada y aprovechada por la cercanía con la Ciudad de México. Saludos a Daniel Alcaraz, saludos a Guadalupe Lozano, buenas noches, que nos están acompañando aquí en la transmisión. El 14 de octubre estuvo en Villahermosa y ahí se reunió con campesinos, obreros y técnicos. Habló de la extracción del petróleo y bueno, desde haciendo referencia al tema de la construcción de las refinerías. Desde luego el caso se pretende impulsar la reactivación de Pemex y de la producción del petróleo desde el sur de nuestro país, el caso de Tabasco, por supuesto, y el caso también de Campeche, donde estaría asentado Pemex, las oficinas de Pemex, y desde ahí se estaría impulsando también la reactivación de esta extraordinaria empresa paraestatal que lamentablemente ha sido desmantelada, desangrada por los gobiernos, por las administraciones neoliberales. Y bueno, el día de hoy dice Andrés Manuel: agradezco a todos los que participaron en esta encuesta. Bueno, lo que comentábamos de la encuesta, la votación del nombre, ya dijimos que más allá de lo del nombre, lo más importante tiene que ver con las condiciones y oportunidades de desarrollo que este tipo de tratados pueden o no traer para los trabajadores, en este caso de nuestro país. Eso es lo más importante, ¿no? El desarrollo económico, el bienestar de las familias, las oportunidades de empleo, pero siempre en una condición de posibilidades de competencia y también de posibilidades de bienestar, ¿no? Que eso es lamentablemente de lo que hemos carecido. El gobierno federal actual presume la generación de hasta poco más de 3 millones de empleos en el sexenio y habla de una cifra histórica. Pues sí, pero el problema que tenemos aquí es el tema del salario mínimo, un salario de los más bajos de Latinoamérica, incluso por detrás de países como Venezuela, tan descalificado, de países centroamericanos, como el caso de El Salvador, por ejemplo. Es más bajo nuestro salario mínimo
que el del país del Salvador, de los salvadoreños. Dicho sea, por supuesto, con todo respeto, no es una situación denostativa, pero es una situación de contraste y por supuesto, pues es uno de los más bajos del mundo. Por eso las empresas estadounidenses, las empresas chinas, las empresas alemanas, claro que quieren venir, les sale más barato trasladar sus plantas, trasladar sus empresas y asentarse aquí en México y al pagar esos salarios que seguir produciendo, que seguir trabajando en sus propios países. Y esto es algo que se debe poner en el centro de la discusión de este tipo de tratados. Pero bueno, pues hasta aquí la agenda AMLO el día de hoy, la agenda de Andrés Manuel en este periodo ya de muy larga transición. Ya quisiera yo que estuviéramos el día 1 de diciembre en esta posibilidad de arrancar formalmente el próximo gobierno y pues estar a la expectativa, pero también participando activamente, porque esa es la responsabilidad que tenemos frente a esta nueva etapa histórica de nuestro país, todos los mexicanos. Tenemos que exigir, tenemos que informarnos, tenemos que generar conciencia, pero sobre todo tenemos que participar, colaborar con el próximo gobierno y colaborar entre nosotros en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo, para identificar y coordinar esfuerzos que nos lleven a la solución de nuestros problemas, ¿no? Por supuesto con el apoyo cuando sea requerido de nuestras autoridades, pero también de manera autónoma, de manera activa, de manera participativa y responsable, no de manera delegativa. Bueno, pues vamos cerrando ya el contenido del día de hoy. Ha sido una sesión un poquito larga, pero bueno, pues la información también nos ha dado en un momento determinado para eso. Y vamos a cerrar como siempre con la sección vayan y exíjanle a Peña. Y esta sección que hemos diseñado precisamente para que no se nos olvide, porque parece que hay un sector de la población, un conjunto de medios de comunicación evidentemente chayoteros, que parece que ya se les olvidó que hay un presidente en funciones, que hay un presidente que ha gobernado los últimos 6 años este país, que hay un presidente que es responsable de la crisis económica en la que estamos viviendo, que es responsable directo de los desfalcos, que es responsable directo de la corrupción, que es responsable directo de la violencia. Se nos olvida que hay un presidente al que todavía se le está pagando y que todavía tiene que dar muchas cuentas y que todavía tiene que devolver mucho del dinero que él y sus cómplices se han llevado de este país. Enrique Peña Nieto. Entonces el día de hoy les decimos a todos aquellos olvidadizos, vayan y exíjanle a Peña, en este caso con la nota que se desprende del portal de noticias RT, con la opinión del académico, del investigador y abogado John Ackerman, que se titula Enrique Peña Nieto quiere agotar su mandato privatizando hasta el agua. Y es que en los últimos días escuchamos, ya incluso desde el proceso de la campaña electoral, se firmó un decreto justo cuando estaba el Mundial, cuando estaba toda la gente muy emocionada con el partido México-Alemania. Peña Nieto firmó un decreto con la intención de privatizar las cuencas, los lagos, los ríos, los focos o los recursos acuíferos de este país, privatizarlos, entregarlos a empresas nacionales y extranjeras para su administración, y mientras tanto pues la gente estaba distraída con el fútbol y tantas otras cosas, ¿no? Recientemente se supo que el día lunes se iba a abrir ya a subasta en internet por parte de la Conagua precisamente la concesión de estas recursos acuíferos al mejor postor, y al final pues no ocurrió la apertura de la plataforma. Se dijo que había problemas técnicos, pero la verdadera razón es que tanto en la Cámara de Diputados como senadores
y la sociedad en su conjunto se manifestó de manera contundente rechazando este intento de privatización ahora de un recurso que es evidentemente fundamental, un recurso vital y además que está salvaguardado como un derecho humano fundamental, el acceso de todas las personas a el agua para pues su hidratación, para subsistir y desde luego para los usos que le damos a este recurso en nuestra vida cotidiana, que dicho sea de paso también hay que hacerlo de manera responsable, cuidando el recurso, utilizándolo de manera consciente, porque lamentablemente hay muchos habitantes de nuestro país y a nivel mundial que carecen del acceso a este servicio de manera cotidiana. Bueno, pues entonces la nota dice: Enrique Peña Nieto quiere agotar su mandato privatizando el agua. Ya privatizaron el petróleo, ahora van por el agua. Enrique Peña Nieto quiere utilizar sus últimos días en el poder para terminar de saquear nuestros recursos naturales. El pasado 5 de junio, esto que comentábamos, en plena campaña electoral, Peña Nieto firmó 10 decretos presidenciales que eliminan las vedas contra la extracción del agua en 300 cuencas hidrológicas del país. Esto equivale al 55% de los lagos y los ríos de México. Por cierto, hay que decirlo también, hay un lago cercano a las obras del nuevo aeropuerto, el lago Nabor Carrillo, que que de hecho se está drenando, se estaría secando intencionalmente para garantizar la estabilidad de la obra. Entonces esto pues nos habla pues de una visión de Estado totalmente separada de cualquier visión de proyectos de desarrollo sustentable. Es decir, de lo que se trata es de acabar con los recursos como aves de rapiña, entregar la mayor cantidad de obras, de terrenos, de recursos, de bienes de la nación a empresarios nacionales y extranjeros, y con eso se dan por bien servidos porque sus cuentas bancarias están repletas, mientras los demás estamos padeciendo el saqueo y la falta de los recursos, hasta los más indispensables, como es el caso del agua. La preocupación es que el gobierno quiera utilizar los nuevos decretos para otorgar concesiones a empresas mineras u otras industrias que podrían contaminar y sobreexplotar las cuencas, afectando los derechos fundamentales de la población. Recordemos que el artículo 4, dice Ackerman, de la Constitución señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico como forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El gobierno dice que sus intenciones son buenas, que los decretos y su nuevo servicio de Conagua Digital son para atender mejor a la población. No sé tú, dice Ackerman, pero yo recuerdo cuando decían lo mismo sobre la reforma energética y efectivamente juraban que no se privatizaba el petróleo, la electricidad y que bajarían los precios. Y hoy pagamos más por la luz, por la gasolina. La gasolina, por ejemplo, ya está en 21 pesos la premium, en 18, 19 pesos la magna. Han aparecido las gasolineras de 7-Eleven, Oxxo, Shell, British Petroleum, se han multiplicado como hongos por todo el país y no han servido de nada en cuanto a el combustible. Es el mismo que se vende en las gasolineras de Pemex. Las gasolineras de Pemex se vende en estas otras franquicias y el precio sí ha seguido subiendo. Entonces el asunto aquí es que estas reformas estructurales han servido para llenar los bolsillos de unos cuantos, pero la mayoría de la población estamos pagando los costos. Y en el caso de la intentona de privatización del agua, pues desde luego también implicaría el encarecimiento para poder acceder a este recurso vital para todos los seres humanos. El agua es un derecho humano fundamental y así debemos de hacerlo prevalecer. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a toda la población y no debemos permitir bajo ninguna circunstancia que se privatice este recurso
como no debimos de permitir la privatización del petróleo, como no debimos de permitir la privatización de los aeropuertos, de las carreteras, de los ferrocarriles, de los bancos, es decir, de todos estos sectores y de servicios y de desarrollo estratégicos para el país que desde la década de 1980 se han venido privatizando, se han venido entregando a empresas, a organismos, a élites económicas nacionales y extranjeras, y que esto evidentemente ha significado un agravio, un detrimento al bolsillo, a la economía de las familias mexicanas. Entonces, por favor, no se nos olvide esta intentona que seguramente van a seguir tratando de agarrarnos descuidados de aquí a que termine el mandato de Enrique Peña Nieto. Hay que manifestarnos, las redes sociales participaron de manera muy fuerte expresando el rechazo a esta intentona de entrega de nuestra agua, a esta privatización del agua, y pues no debemos de perder de vista esto para que no ocurra de aquí a que termine el sexenio. Por supuesto, ya el próximo gobierno se manifestó y dijo que cualquier decreto en ese sentido va a ser revocado, va a ser echado para atrás, pero no está de más y es fundamental la participación de la sociedad en este y otros temas de la agenda y de la vida pública de este país. Bueno, pues amigas y amigos, con esto llegamos al término de la transmisión. Les agradezco mucho su presencia, que nos hayan acompañado. Les recuerdo que la intención de este contenido no es de ninguna manera presentarnos como poseedores de la verdad absoluta, simple y sencillamente es una visión desde mi perspectiva de lo que está ocurriendo en el país, que recupera algunos contenidos informativos de distintas fuentes que también hago ver cuál es su origen, y desde luego la intención más importante es promover el consumo y la producción de contenido inteligente en los medios digitales. Así que pronto, muy pronto, espero saber de sus contenidos, que me inviten a escucharles, a comentar con ustedes también sus puntos de vista. Y bueno, vamos a cerrar la transmisión como de costumbre, saludando a quienes nos acompañaron, leyendo algunos de los comentarios que ahora no me di a la tarea durante la transmisión. Saludos a Perla Mérida, que nos acompañó, Angélica Mendoza, saludos. Se traba un poquito por aquí. Antonio Paoli, saludos. Creo que es el doctor Antonio Paoli, muchos saludos. Brenda SH, saludos. Alicia Mel, saludos. ¿Quién más anduvo por ahí? Alberto Armando Ponce Cortés, saludos. Jocelyn Ramos, saludos. Gabriela Bonifacio, saludos. Viridiana Molina, saludos. Su Mateos, muchos saludos a todos, a todas. Jane Tinoco, Itzel CG, saludos. Nelly Valderas, saludos. Rocío Marín, compañera de la Nacional, saludos. López Lomena, muchos saludos. Nelly Valderas nos mandaba saludos también. Su Mateos. José Luis Garduño Chavarría, saludos. Fanny Méndez, saludos. Lisette Ortiz Quintana, saludos. Adri Zamora. Karen MB, saludos. Clara Cruz Fernández, saludos. Mafer Mes Antunes, saludos también. El maestro José Cardosa nos dice hola, saludos también por allá. José Zabalza, creo que es un amigo pues cuando vivía yo con mis papás, era niño, en la unidad habitacional Lomas Estrella, allá en la delegación Iztapalapa, ya hace varios ayeres, creo que es el José Zabalza. Saludos, Stipam. Joali Fuentes, saludos. Berezuca Lora Retana, saludos. Itzel Montero Olivares, saludos. Bernardino Riu, que también nos acompañó.
Saludos, Celeste Quiroz, saludos, Fanny García. Poco a poco vamos teniendo más audiencia, qué bueno. Mónica Ocampo, saludos. Sergio Chavarría, Leobe Ortega, Sergio Chavarría, que nos dijo que estaba con la familia, pues saludos también a todos. José Cardosa, el maestro José Cardosa, saludos. Mariana Díaz, por aquí un comentario de Rocío Marín. El fenómeno de la corrupción y miseria social es urgente. Analizarlos como resultado del neoliberalismo y la globalización con la idea de comprenderlos en su justa dimensión y en ese sentido encontrar posibles salidas. Totalmente de acuerdo. Y adiciona: urge recuperar una formación política en las instituciones educativas de educación superior que ayude a despertar la conciencia. Por supuesto, es fundamental. Lamentablemente muchas veces escuchamos que se nos dice, no, la educación debe estar al margen de la política. Como dice Paulo Freire, la educación es un acto político en sí mismo, implica tomar una postura, una actitud, una manera de ser y estar en el mundo, de actuar sobre él, diría Freire, del propio Marx, para transformarlo, no para simple y sencillamente estar en él de manera inerte. Entonces, por supuesto que la formación política en las universidades, en las instituciones formadoras de docentes es fundamental y debemos de promoverla para esta conciencia que permita también identificar cómo es que hemos llegado a este punto en nuestro país y en otros países del mundo. La política económica neoliberal ha sido en buena medida el lastre que ha llevado al empobrecimiento, a la descomposición social que estamos viviendo en México y en muchos países del mundo. Sergio Chavarría nos decía: saludos aquí, la familia Chavarría, escuchándolo. Pues saludos a la familia Chavarría. Daniel Alcaraz, saludos. Guadalupe Lozano Hernández, saludos. María Bonita, saludos. ¿Quién más? Pati Reyes, saludos. Stipam, saludos. Andy Telles, Gabriela Vázquez, Jackie Turbide y Kyukyut Aidualk. Claudia Kyukyut, saludos, saludos. Bueno, pues me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. No olviden inscribirse al canal Manuel López Sainz Ciberterritorio Informativo en YouTube. Estar atentos para que no nos lo censuren. Denle like, compartan los videos. Saludos a todas y a todos. Muy buenas noches. Esto fue Ciberterritorio Informativo número 9. Hoy 16 de octubre de 2018. Que descansen. Muy buenas noches.